yo fui un momentito a imprimir un resumen sobre el gnosticismo, porque creo que sería bueno leerlo y que lo veamos, ya que estamos tratando la carta de Pablo a los colosenses, podamos ver lo que se plantea en la vida de la iglesia del primer siglo, de finales del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo y desde luego casi hasta el siglo VI, porque el gnosticismo fue transformándose dentro del pensamiento de la cristiandad. Primero fue el gnosticismo, luego vino Marción con su planteamiento teológico, donde demarcaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, era un Dios perverso y que no podía hacerse el Dios del Nuevo Testamento. Y desde luego finalmente la Iglesia tuvo que declararlo hereje. Pero después de Marción entonces apareció Ario, y Ario también surgió entonces como parte de ese pensamiento gnóstico, postulando y planteando que obviamente los gnósticos ponían a rivalizar el espíritu y la carne, y para Ario entonces la persona de Jesús era simplemente un ser creado, pero no necesariamente él era un ser divino. Y desde luego el arianismo tuvo un arraigo bien fuerte dentro de la cristiandad en los primeros siglos, tanto que hubo emperadores después del siglo IV que se bautizaron arianos, y al bautizarse arianos el movimiento de Ario crecía y se afirmaba dentro de la fe en el imperio, y no era hasta que venía otro emperador, entonces no era ariano, y entonces pues desbancaba el pensamiento ariano. Pero así estuvo en ese juego de ponerse, entrar y salir casi hasta el siglo VI. Por lo tanto, el gnosticismo se hizo daño dentro de la fe cristiana, y todavía al día de hoy, claro, hay algunas personas que hablan de un gnosticismo cristiano, y lo plantean y lo postulan hoy más bien orientados al enfoque del significado propio de la palabra, ¿no? Pero a fin de cuentas la cristiandad declaró hereje el gnosticismo, y me parece que fue lo mejor que hizo. Yo creo que fue una decisión muy acertada para la Iglesia, porque lo que se ponía en juego dentro del gnosticismo era la persona de Jesús. Y es interesante que en el cristianismo el eje de más ataque es precisamente Jesucristo mismo. Él lo dijo, aparecerán falsos cristos, ¿no? Y a muchos engañarán. Y uno de los problemas más grandes que tiene el cristianismo es que todo movimiento que se levanta, que no es cristiano, pues obviamente, aun cuando pueda estar bajo la sombrilla del cristianismo, por lo general es anticristo, porque atenta contra la persona y contra la figura del Señor Jesús. Y hoy en día todavía dentro del mismo cristianismo, dentro de la misma fe cristiana, nos topamos con una postura que meten miedo, sobre todo en esas reinterpretaciones que se hacen dentro del marco de la fe. Uno ha desarrollado una relación en alguna medida de
pues de deferencia, de consideración a algunos movimientos religiosos, pero es digno resaltar de que en ocasiones Jesucristo no es el centro de la fe cristiana. En ocasiones Jesucristo ocupa el segundo y a veces hasta el tercer lugar dentro de la fe. Y el problema es que no puede existir un cristianismo auténtico y real si Cristo no es el centro. O sea, ¿cómo podemos hablar de fe cristiana si Jesucristo no ocupa el centro? Y a veces, claro, tal vez cuando uno habla de esto, la mente inmediatamente se nos remonta hacia el catolicismo. Pero no solamente en el catolicismo, ¿sabes? A veces nos topamos con gente dentro del Evangelio que asumen unas posturas dentro de su dimensión de fe que atenta contra la persona de Jesús, porque a la larga dentro de sus actos culticos ellos se llevan la gloria y se llevan el reconocimiento y se llevan el honor, y desde luego yo creo que todo hombre y toda mujer en el servicio cristiano debe entender y debe afirmar que toda la gloria, todo el honor, toda la honra y toda la alabanza le pertenece a Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser santos, sino en el nombre de Jesucristo. Y desde luego los estilos pueden cambiar, las formas pueden cambiar. Es gracioso porque yo estuve en esta semana en una actividad en Nueva York, en una iglesia muy linda, y cuando llegué pues me habían invitado para un culto de amigos, y la persona que brega con la cuestión técnica se me acerca y me dice: pastor, ¿qué texto va a usar? Y le dije: ninguno. ¿Y cuál va a ser el tema? Y le dije: no, ninguno. Entonces, pues obviamente se asustó porque este hombre lo hemos traído desde Puerto Rico para que venga aquí, y ahora no sabe ni lo que va a decir ni lo que va a predicar. Le dije: bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Le vamos a hablar a inconversos? Sí. Ellos son los que necesitan escucharse. Pues no hay que darle un texto bíblico, ni hay que hacerle una exégesis de un texto bíblico. Vamos a hablarle de la relación que debemos tener con Jesús y de la experiencia que debemos tener con Jesús. Desde luego el pastor me dice: es la primera vez de todas las veces que hemos hecho este evento que más gente se ha convertido a Jesucristo en esta experiencia. Pues tal vez los estilos pueden cambiar, las formas pueden cambiar, pero el mensaje tiene que ser cristocéntrico. El centro de la vida de la cristiandad se llama Jesús. No puede llamarse el evangelista, ni se puede llamar María, ni se puede llamar José, ni se puede llamar Pedro, ni se puede llamar Andrés, ni se puede llamar ningún nombre por más prestigio que tenga. El centro de la vida cristiana se llama Jesucristo. Y nosotros los cristianos debemos cuidarnos de que en todo lugar donde haya una experiencia de fe cristiana, Jesucristo ocupe el centro de la adoración y el centro del culto. Ahora, esto obviamente pues lo extraje, me parece que un resumen bien sencillo sobre el gnosticismo, y me gustaría leérselo antes de que sigamos con el Evangelio de Pablo a los Colosenses. La carta, perdón, de Pablo a los Colosenses. Dice: el gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas, filosóficas, religiosas, que llegaron a mimetizarse o a unirse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos.
Fíjese que el gnosticismo, donde creó bases, fue dentro del mundo intelectual, religioso, en el cristianismo en los primeros 3 siglos de la era cristiana. En efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, aunque el más significativo pensamiento gnóstico se alcanzó como rama heterodoxa del cristianismo primitivo. El término proviene del griego, cuyo significado gnosis es conocimiento. Dice que el gnosticismo cristiano, pagano en sus raíces, y es pagano porque obviamente adviene como resultado del pensamiento platónico, es como resultado del pensamiento platónico griego que adviene el fenómeno del gnosticismo. Dice, el gnosticismo cristiano, pagano en sus raíces, llegaba a presentarse como representante de su tradición más pura. El texto gnóstico de el Beato parece ser anterior al nacimiento de Jesús de Nazaret. Lo que quiere decir es que el movimiento gnóstico antecede al cristianismo. O sea, era algo que ya estaba pululando en la mente del mundo gentil, obviamente porque tiene su fuente en el pensamiento platónico. Dice, la enorme diversidad de doctrinas y escuelas gnósticas hace difícil hablar de un solo gnosticismo. Algunos denominadores comunes de su pensamiento, no obstante, podrían ser los siguientes: su carácter iniciativo, por el cual ciertas doctrinas secretas del Cristo o el ungido estaban destinadas a ser reveladas a una élite de iniciados. Fíjese cómo comenzaba el pensamiento gnóstico. Es decir, para los gnósticos, no todos los cristianos tenían la capacidad y la facultad de llegar al pensamiento gnóstico. Ellos decían que para llegar a ese pensamiento había que ser elegido. Por esa razón, era un problema para la vida de la iglesia, porque en los gnósticos hay 3 tipos de cristianos: el cristiano elegido, el cristiano que puede estar en vías de ser elegido, y el cristiano que nunca será elegido. Y desde luego, ¿cómo se sabía cuál era el cristiano elegido y cuál era el que podía estar en vía y cuál el que nunca? Bueno, pues el elegido era el brillante, el inteligente, el intelectual, el sabio. Claro, si aceptaba las reglas, si aceptaba las normas. Bueno, pues si alguien aceptaba las normas, por más bruto que fuera, le decían: usted es elegido, porque ya sencillamente usted ha aceptado nuestra doctrina gnóstica. Claro, si había uno que hacía preguntas y dudaba, pues decía, bueno, bajen vía, puede ser que sí. Pero si había uno que decía, yo no creo esto, yo no acepto esto, pues por más inteligente que fuera, por más alto que fuera su IQ, le decían, es un bruto. Entonces, obviamente, pues ese no podía pertenecer al grupo de cristianos. Por lo tanto, el primer problema que generaba el gnosticismo dentro de la fe cristiana era una segregación dentro de la comunidad de fe. Eso de que en Cristo somos uno, dentro del mundo gnóstico no existía. Ellos decían, en Cristo somos 3: los inteligentes, los que están en vías de hacerse inteligentes, si creen como nosotros creemos, y desde luego los que no creen como nosotros, que son brutos, cerrados como tubo de radio, y esa no hay manera de que pueda ser de los elegidos. Entonces, ante este tipo de situación, obviamente dijimos la semana pasada que Juan desarrolla su teología, porque Juan ataca el gnosticismo diciendo qué cosa, diciendo, mire, esa conducta de esta gente es una conducta ausente del amor de Dios. Por lo tanto, el que dice que ha visto a Dios a través del gnosticismo
y no puede amar a su hermano, ese es un mentiroso. Por lo tanto, aquí no se trata de cuán inteligente sea, se trata de cuánto amor tiene por su hermano. Por lo tanto, si no tiene amor por su hermano, no puede ser parte del cuerpo de Jesucristo. Y de esa forma es que Juan entonces ataca el gnosticismo. Así que estos gnósticos reclamaban constituir ser testigos especiales de Cristo con acceso directo al conocimiento de lo divino a través de la gnosis del conocimiento, y desde luego ellos planteaban que la gnosis era la forma suprema del conocimiento solamente al alcance de aquellos que se iniciaban en su ministerio, en su fe. Ellos postulaban también que el mismo conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación. Por lo tanto, note bien lo que decían los gnósticos: usted no se salva por la fe, usted se salva por el conocimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, la gente quiere ser salva. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues se metían al gnosticismo, porque a fin de cuentas, si me garantizan la salvación a través del conocimiento, aunque no sepa, digo que sé. Y como esto es cuestión de decir que estoy con los gnósticos, pues se iban con el gnosticismo, porque para ellos el conocimiento no era la fe, no era un acto de la gracia, era el conocimiento. Desde luego, me parece que tendrían que utilizar mucho aquella expresión bíblica que dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, eso hay que verlo dentro de su contexto, tiene cierta verdad, pero a fin de cuentas, yo creo que yo les he contado a ustedes muchas veces la historia del pescador que cruzó el río al intelectual, ¿verdad? ¿Alguien no la sabe aquí? Pues yo cobro por ella. La historia yo cobro. Eso no es parte del estudio bíblico, o sea, es un talento, ¿no? Pero dicen que una vez había un intelectual que tenía que cruzar un río. Y entonces se acercó a un pescador que tenía un botecito viejo, una yolita vieja, y le pidió que lo cruzara. Y desde luego, cuando el pescador lo montó en el río, el intelectual le hizo una pregunta para entablar con él una conversación y le dijo: contésteme la siguiente pregunta, ¿usted sabe leer y escribir? Y desde luego el pescador bajó la cabeza y le dijo que no, que él era analfabeta. Entonces el intelectual le dijo: mire, compadre, usted ha perdido la mitad de su vida, porque quien no sabe leer y no sabe escribir ha perdido la mitad de la vida. Desde luego el pescador siguió remando en su botecito, entristecido por esa expresión tan dolorosa, ¿no? Y de repente el pescador se dio cuenta que el bote estaba haciendo agua. Y cuando se dio cuenta que el bote estaba haciendo agua, no lo pensó dos veces. Se quitó su pantalón, se quitó su camisa y se tiró al agua. Y cuando se tira al agua, le dice al intelectual: tírese al agua y cruce a nada, porque la yolita se va a hundir. Entonces el intelectual le contesta y le dice: es que yo no sé nadar. Y el pescador le dijo: usted ha perdido la vida completa. Y yo perdí la mitad, usted la va a perder completa. Así que estos gnósticos postulaban y planteaban que el conocimiento salva. Y desde luego, ya no era lo de la gracia, lo de la salvación por fe, era ya secundario. Por el otro lado, ellos postulaban y planteaban que había una escisión, una gran diferencia entre la materia y el espíritu, porque obviamente el mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino, la salvación, pertenece al espíritu. Por lo tanto, ellos postulaban y planteaban de que el ser humano está debatiéndose constantemente en medio de esas grandes gracias, de que en él habita
tanto el bien como el mal. Y desde luego volvían de nuevo a buscar argumentos bíblicos, argumentos como la expresión del apóstol San Pablo cuando dice que muchas veces el bien que quiere hacer no lo hace, sino que hace el mal. Y eso hay que verlo dentro de su contexto histórico. Eso no se puede leer así y despacharse así de manera tan simple. Y desde luego, pues con ello desarrollaban un planteamiento que era horroroso. Ellos decían que no puede existir salvación alguna para la materia ni para el cuerpo. Así que el ser humano solo podía acceder a la salvación a través de la pequeña chispa de la divinidad que era el Espíritu. Y solo a través de la conciencia del propio Espíritu, de su carácter divino y de su acceso introspectivo a las verdades trascendentes a través del pensamiento, es que el ser humano podía liberarse del cuerpo y entonces estar libre en el espíritu. Desde luego, ellos decían que precisamente eso era la gnosis. Eso era la gnosis. La gnosis es entrar en un proceso de introspección donde el ser humano logre separar su vida espiritual de su materia, hasta que un día pueda liberarse por completo de la materia y entonces estar en una dimensión espiritual. Claro, ellos decían, ¿cómo se logra esto? Pues esto se logra precisamente a través del conocimiento. ¿Pero qué conocimiento era este? Pues esto se logra a través del conocimiento donde cada día el ser humano rechace su cuerpo, rechace la materia y dé más culto a ¿qué? Al espíritu. Claro, el problema es que esto desarrollaba entonces unas maneras y unas formas de liberarse del cuerpo que eran extrañas a la fe cristiana. Por ejemplo, una de ellas era castigando el cuerpo y otra era ignorando el pecado del cuerpo. De una de las dos formas usted podía desarrollar, ¿no?, una plenitud de vida bien espiritual, bien alta. O ya sea castigando la materia, el cuerpo, o diciéndole al cuerpo, mira, haz lo que te dé la gana, porque a fin de cuentas yo no respondo a ti. Bueno, eso no es un ñame, eso es casi un sancocho completo. Ahora, fíjense lo interesante de todo esto. La cristología del gnosticismo, ¿verdad?, planteaba que siendo la materia el anclaje y el origen del mal, ellos decían que no es concebible que Jesucristo pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez, puesto que la materia es contaminadora. Por esa razón, ellos desarrollan la doctrina del cuerpo aparente de Cristo. Y mire qué interesante, el cuerpo aparente de Cristo, según la divinidad, no pudo venir en carne, sino que vino en espíritu, mostrando a los hombres un cuerpo aparentemente material. Eso no es otra cosa que el docetismo, ¿verdad? Y desde luego, ¿cuál era la tesis de ellos para simplificarla? Ellos decían, mira, si Jesucristo vino en carne, no es Dios. Y si es Dios, no puede venir en carne. Entonces su cuerpo es un cuerpo fantasmal. Su cuerpo realmente no es materia. Desde luego, eso destruía por completo la cristología y destruía por completo la enseñanza de la iglesia primitiva y de los santos apóstoles de la iglesia. Y esto prácticamente lo que declaraba entonces era el hecho de que Jesús no era un ser divino. En Jesús no había divinidad. Entonces, claro,
Bueno, desde luego. Por eso dije al principio que el gnosticismo desencadena una corriente teológica dentro del cristianismo que posteriormente fue la corriente de Marción. Y luego de ello, entonces desarrolla la corriente dentro del cristianismo del arianismo, de Ario. Y desde luego, como resultado del pensamiento religioso de Ario, están nuestros amigos los testigos de Jehová, que vienen precisamente como resultado de ese pensamiento. Ahora, todo esto establece, yo estoy tratando de resumir, ¿verdad?, en palabras simples lo que se está postulando aquí. Las enseñanzas que ellos tienen sobre la divinidad, entre esas se encuentra que todo espíritu es divino, incluyendo la parte espiritual del hombre. Es decir, el ser humano, el espíritu del ser humano también tiene divinidad, que no necesita a nadie para salvarse a sí mismo, siendo Cristo enviado a revelar esa verdad. Es decir, ellos postulan y plantean que lo que Cristo vino a enseñar es que todo hombre puede salvarse, todo ser humano puede salvarse como resultado del conocimiento, que no es porque tienen que venir a Él, sino que Jesús le vino a enseñar a los seres humanos que a través del conocimiento pueden ser salvos. Claro, esto está bien amarrado al concepto aquel de Platón, del demiurgo. Saben que Platón en el demiurgo planteaba el principio de las cosas. Y entonces pues, él decía, bueno, pues el bien y el mal no pueden haber sido creados por la misma fuente. Por lo tanto, ¿quién creó el mal? Porque el mal lo crea, según Platón, el demiurgo. El demiurgo es una fuerza creadora también, que es la que tiene esa responsabilidad de crear el mal. Y desde luego se desarrolla todo aquel concepto del mundo de la sombra y del mundo de la realidad, donde dice que el demiurgo copió lo que estaba aquí, en el mundo perfecto, en lo que estaba perfecto. Por lo tanto, todo lo que existe acá abajo es resultado del demiurgo. Para Marción, él se tragó la medicina completa platónica, en ese sentido, al punto de que Marción postulaba que el Dios de Israel era un Dios extraño totalmente al Dios del Nuevo Testamento. Bueno, tan es así que Marción llegó a decir inclusive que el Mesías de los judíos todavía no había llegado, que el que había llegado era el Mesías de los cristianos, porque ese Mesías de los judíos también era distinto al Mesías de los cristianos. Y Marción formó un revolú grandísimo, porque obviamente era un hombre muy brillante y era un hombre muy capaz. De hecho, antes que la iglesia pusiera en orden el canon bíblico, ya Marción lo había hecho. Lo que pasa fue que él eliminó un montón de cartas y él prácticamente aceptaba lo que Pablo decía. El Antiguo Testamento lo eliminó por completo. La Biblia de Marción hubiera sido mucho más cómoda, ¿verdad? Porque hubiera sido bien pequeña. Ahora, como la idea del gnosticismo es la condenación de la materia, ¿verdad? Porque a fin de cuentas eso es lo que persigue, cómo destruimos la materia. Algunas corrientes afirman que era necesario el castigo y la martirización del cuerpo para, a través del padecimiento de la carne, contribuir a la liberación del espíritu, propugnando un modo de vida ascético. Sin embargo, otras corrientes afirmaban
que siendo la salvación dependiente únicamente de la gnosis del alma, el comportamiento del cuerpo era irrelevante, disculpándolo de toda atadura moral y librándolo de toda clase de goces. Otras enseñanzas reprobaban la multiplicación de la materia, siendo así la procreación un acto condenable. También existían corrientes que, al igual que el platonismo y las filosofías orientales, creían en el retorno cíclico de las almas a la prisión de la materia a través de la reencarnación. Mire qué interesante. El iniciado igualmente buscaba romper este ciclo a través de la gnosis, a través de la iluminación en las religiones orientales. La interpretación alegórica del cristianismo y de las escrituras, así se reinterpretan a la luz gnóstica la historia de la creación, dándole significados filosóficos. Por ahí sigue obviamente hablando de cómo el gnosticismo fue vinculándose no solamente a los conceptos cristianos, sino también a los conceptos orientales, a la filosofía del zoroastrismo, a la filosofía del budismo, y fueron entonces de alguna manera recogiendo, ¿no?, en un sincretismo dentro del cristianismo pensamientos e ideas prestadas. Por eso les di al principio que lo mejor que hizo la cristiandad, lo mejor que hizo la cristiandad fue llana y sencillamente cerrarle las puertas al gnosticismo. Y yo creo que al día de hoy lo mejor que hace la cristiandad es cerrarle las puertas al gnosticismo. El sincretismo no debe tener cabida en la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia debe mantenerse firme en un solo mensaje. Y el mensaje de la vida de la Iglesia tiene que ser que la salvación adviene solo a través de Jesucristo. No hay otro medio de salvación, no hay otra alternativa de salvación sino Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 2 de su carta a los Colosenses? Vamos a leer el capítulo 2 y vamos a ver cómo responde Pablo a ese pensamiento gnóstico que se había metido dentro de la iglesia, y que lo peor de todo es que había afectado, oiga, a la gente más intelectual de la iglesia. Ese es el gran problema. Bueno, Jesús ya lo había dicho, si es posible engañarán aún a los elegidos, ¿no? O sea, ese movimiento se había introducido dentro de la iglesia a tal modo que había engañado a mucha de la gente prominente dentro de la iglesia. Por eso Pablo escribe esta carta a los hermanos de Colosas y le dice: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud.
plenitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal, es decir, en materia, en Cristo. Claro. Fíjense que Pablo postula en su primer capítulo la gloria del Evangelio revelado a los gentiles, porque esa es su tesis, ese es su mensaje central, como la oportunidad de salvación y de gracia ha sido dada también a la gentilidad. Y desde luego, partiendo de esa premisa, entonces Pablo comienza a plantearle a los creyentes de Colosas el que no se dejen engañar por el movimiento gnóstico, porque a fin de cuentas el movimiento gnóstico lo que hace es destruir lo que él llama la gloria del misterio revelado a los gentiles, que es la esperanza de salvación cumplida en la persona de Jesucristo, según Dios se la ofreció a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, esa es la gloria, esa es la alegría, ese es el triunfo de la fe cristiana. Jesucristo es el triunfo de la fe cristiana. Y él le dice, esa gloria de este misterio que está entre los gentiles, en lugar de negarla, en lugar de ocultarla, en lugar de ponerle signos de interrogación, lo que debemos hacer como cristianos es empezar a conocer el misterio de Dios, el Padre, en la persona de Jesucristo, a fin de que podamos descubrir todos los secretos de la sabiduría y del verdadero conocimiento en la persona de Jesucristo. Desde luego, Pablo apunta a la misma meta que afirman declarar los gnósticos. La meta de los gnósticos, es decir, la salvación adviene como resultado del conocimiento. Y Pablo dice, si la salvación adviene como resultado del conocimiento, pues en lugar de separar a Cristo, lo que tenemos que hacer es interpretarlo dentro del propósito y la voluntad de el Padre. Porque a fin de cuentas, el que descubre a Jesucristo, descubre a Dios. Es interesante que aún dentro de la experiencia filosófica de otros, la persona de Jesús, aun cuando tal vez no lo puedan tener como Salvador, pues, obviamente, nosotros no podemos pretender que los musulmanes tengan a Jesucristo como Salvador, ni podemos pretender que los budistas tengan a Jesucristo como Salvador, ni podemos pretender que otras religiones tengan a Jesucristo como Salvador. Sin embargo, hay un elemento interesante, que aun cuando no le reconocen como Salvador, le reconocen como una figura que preponderante dentro de la fe, dentro del pensamiento religioso. Yo recuerdo una vez en el aeropuerto que me encontré con unos Hare Krishnas y se me acercaron porque interesantemente veían el programa de respuesta en su finca en Gurabo, entre Gurabo y Trujillo Alto por la 181, y dentro de la conversación que tuvimos me decían, nosotros reconocemos y entendemos en la persona de Jesucristo alguien con un nivel muy alto. O sea, fíjense qué interesante. O sea,
Pero en el gnosticismo no es así. En el gnosticismo, a pesar de que ellos afirmaban, obviamente, que Jesucristo, si bien es cierto, había venido del Padre, si bien es cierto, era parte de la divinidad, pero desde luego no vinculaban a Jesús como un puente de salvación, ni como un puente para llegar al Padre, sino más bien lo que ellos afirmaban era que Jesús nos había venido a enseñar a nosotros cómo salvarnos a través de nuestro propio conocimiento, a través de nuestro propio intelecto. Y desde luego, Pablo le dice a los cristianos de Colosas: mira, yo los invito para que ustedes conozcan el misterio de Dios el Padre. Misterio que Pablo en su carta a los Filipenses afirma con vehemencia, con entusiasmo, con fuerza, donde dice que él se siente orgulloso de que Dios le haya permitido que revelar el conocimiento del misterio de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y todos los tesoros del conocimiento. Lo que quiere decir es, si ustedes quieren conocer la verdadera sabiduría de la vida, tienen que entrar a través de Jesucristo. Ya Jesucristo lo había dicho con anterioridad: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea, el puente de salvación se llama Jesucristo. Pablo le advierte a los creyentes de Colosas que hay quienes pretenden engañar a estos cristianos con palabras persuasivas y desde luego con una serie de argumentación que yo recuerdo una vez a un predicador argentino que Puerto Rico adoptó por muchos años hasta que partió a la presencia del Señor, muy querido, y él usaba una expresión que a mí me fascinaba. Él decía: hermanos, no se impresione por lo que pueda parecer lógico, impresiónese por lo que es bíblico. Y a mí me encantaba ese tipo de eslogan que él tenía, ¿no? de planteamiento que él hacía constantemente. No se impresione por lo que puede aparentar ser lógico, impresiónese por lo que es bíblico, es decir, venga a las Sagradas Escrituras, vaya a la palabra de Dios y vaya a la fuente de la fe, que es, obviamente, es Jesucristo. Ahora, fíjense lo que Pablo les aclara a los creyentes de Colosas. Dice: todas las cosas, inclusive la materia, fue creada por Cristo, quien no es un demiurgo, que no es un intermediario. No, Jesucristo es el Verbo encarnado de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Oiga, cuando Pablo afirma que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, lo que está diciendo, en otras palabras, es lo mismo que dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Ahora, cierra, usted está acordando del chiste del amigo mío, pero no lo va a hacer ahora. O sea, cierra Pablo diciéndole a los creyentes: no permitan que nadie les engañe. No lo permitan. Desde luego, para la cristiandad del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, del quinto siglo, hasta del sexto siglo, estos movimientos, tanto el gnosticismo, como el marcionismo, como el arianismo, a la larga dividían la iglesia, segmentaban la iglesia. Y no puede existir un movimiento que provenga de Dios si en su gestión inicial divide, rompe, destruye el cuerpo de Cristo.
Por eso ninguna división es saludable. Yo creo que es mejor que los cristianos se sienten a analizar las cosas de manera mesurada, se sienten a ver las cosas de manera cristiana, antes que procurar romper, segregar, separar el pensamiento y la vida de la iglesia por cuestiones puramente de interpretación religiosa. Pablo, ahora del versículo 10 en adelante, nos dice: y en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Fíjense lo interesante de Pablo, fíjense lo interesante. Para el gnóstico, el cuerpo es materia, y porque es materia es malo. Pero Pablo dice: en Cristo habita la plenitud del Padre, y en los cristianos habita ¿qué? También esa plenitud. Por lo tanto, ese pensamiento que a veces los cristianos desarrollamos en el camino, que lo sacamos yo no sé de dónde, ¿verdad? De que yo he encontrado cristianos que no dicen, qué bueno que está ayunando. Dice, sí, porque este cuerpo hay que castigarlo. ¿Lo ha escuchado usted o no lo han dicho nada más que a mí? Este cuerpo hay que castigarlo. Digo, sí. O sea, la Biblia no te manda a castigar el cuerpo. Todo lo contrario. Te manda que a cuidarlo. Porque es el templo del Espíritu Santo. O sea, de ahí entonces viene ese pensamiento de alguna gente de que el cuerpo se les convierte en una jaula de pichones. Están empichonados, ¿saben lo que significa? Se les convierte en una jaula de pichones donde tienen demonios en todos lados. Hay gente que se les meten demonios en las rodillas, se les meten demonios en los pies, en las manos, en la cabeza. Y uno dice, Dios mío, pero sí, bueno, yo me he topado con personas que están en proceso, llevan muchos años sirviendo al Señor, pero están en proceso de liberación de demonios, y todavía les quedan algunos que no se han liberado de ellos. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que haya cristianos a estas alturas con ese tipo de pensamiento, cuando ese pensamiento realmente no es cristiano? Observe bien, ese pensamiento no es cristiano. Fíjense lo que dice aquí el apóstol San Pablo: en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido ¿qué? Ustedes han recibido esa plenitud. Dice, el que está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. El que está en Cristo está completo. O sea, no le ha dejado un cantito a Satanás en la mente. No, está completo en el Señor. De hecho, el Escritor dice, y vosotros estáis completos en Él. Es más, el apóstol dice, y la propiedad de Dios, el maligno ¿qué? El maligno no la toca. Entonces, uno se sorprende. Yo estuve hace 2 meses atrás predicando en una iglesia enorme en Estados Unidos, y obviamente pues estuve varios días predicando desde el momento de Señor, pero es que predicar este tema es tan incómodo, es tan árido, sobre todo pues aquí uno lo dice y a lo mejor pues algunos, pero yo decía, Señor, pero ¿qué tú dices? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y obviamente dije, bueno, le di al pastor, mira, yo voy a predicar sobre un tema, si tú entiendes que no es correcto, hazme una señal, y yo de alguna forma me desviaré, porque yo no veo que crearle problemas a ustedes. Uno tiene la habilidad de comenzar a hablar de los caballos del Apocalipsis. Si a la gente no le gusta, pues se va con el caballo de Pablo y termina de predicar del caballo de Pablo y sale uno al otro lado. Pero yo comencé con la pregunta, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Y el pastor me dice, muchacho, cuando tú hiciste esa pregunta, yo me iba
a soltar de la silla y de válgame Dios. Pero lo interesante fue la cantidad de personas que al final se levantaron para agradecerle a Dios. Lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia dice. Oiga, un cristiano jamás está endemoniado. Y si está endemoniado, no es cristiano. Tiene que volverse a convertir. Después que le saquen el demonio, tiene que convertirse. Pero un cristiano jamás de los jamases está endemoniado. Y uno ve, y no les exagero, hermanos, cientos de hermanos levantar sus manos llorando para agradecerle a Dios y expresar con sus labios: Señor, gracias, porque hoy descubro que soy propiedad tuya por completo, que te pertenezco por completo, que mi mente, mi corazón, mi ser, todo mi ser te pertenece, que no hay nada de mí que le pertenezca al maligno. Oiga, fue una experiencia hermosa. De hecho, el pastor me dio una pena que no lo predicaste el mismo sermón toda la noche. Bueno, pero no, tampoco lo iba a hacer, ¿verdad? Ahora, fíjense lo interesante. Ustedes han recibido ¿qué? Esa plenitud de Dios a través de Jesucristo. Verso 11 dice: además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Porque este pensamiento gnóstico no solamente estaba en la mente de algunos cristianos gentiles, este pensamiento gnóstico estaba también en la mente de muchos cristianos judíos. Y Pablo entonces dice: óigame, en el judaísmo ustedes decían que la limpieza de ustedes era producto y resultado ¿de qué? De la circuncisión. Pues yo quiero que ustedes sepan que Jesucristo ha realizado en los cristianos la verdadera circuncisión, para que todo hombre y toda mujer que esté en Jesucristo entienda y declare que está limpio del Señor. Ahora, mire lo otro que plantea. Verso 13. ¿No sale? Dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Verso 14 dice: y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo humilló en público a todos los poderes y a todas las potestades, exhibiéndolos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Desde luego, aquí estaba ese fenómeno asceta, ¿no? Nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, o de luna nueva, o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas
que van a desaparecer con el uso. Fíjense qué interesante cómo el apóstol San Pablo lleva a la experiencia a estos cristianos a una vivencia que es realmente gnóstica, a la experiencia de la libertad en el Señor, de la libertad en Jesús, a la experiencia de entender que en Él estamos completos, a la experiencia de afirmar que por medio de Él estamos reconciliados con Dios. O sea, Pablo dice, lo que para estos gnósticos es una complicación, para nosotros es un proceso simple y sencillo, porque ya nos los han dado digerido. Jesucristo es el vehículo de salvación, Jesucristo es el vehículo de reconciliación, Jesucristo es el vehículo de paz para todos los hombres y las mujeres que creen en Él. Y llana y sencillamente, ustedes como cristianos no pueden caer ahora en la trampa de este ascetismo donde invalidan la experiencia de la salvación por la fe como un acto de gracia para entonces hacer de la experiencia de la salvación una que adviene por conocimiento y por obras. Y yo creo que todavía esto tiene relevancia al día de hoy. Al día de hoy todavía tiene relevancia. Y yo creo que es importante que los cristianos al presente veamos esto así de claro como está. Porque muchas veces caemos en la trampa, oigan, de hacer gnosticismos espirituales. Y caemos en la trampa de vivir amarrados a cosas de las que realmente debemos estar totalmente libres, liberados en el Señor. Sí. Ahí donde dice, o días de reposo. Sí. Yo venía un amigo. Ajá. Pablo no quiere decir esto. Está hablando de eso. Está hablando de eso. O sea, la vida cristiana no se sujeta a una religiosidad que nosotros interpretemos el vehículo de salvación. Mire, Pablo no deja de reconocer que estas cosas son importantes. Lo que Pablo afirma es que no salvan. O sea, si una persona entiende dentro de su experiencia de vida práctica cristiana que debe guardar el sábado, que lo guarde. No hay ningún problema con eso, que lo guarde. Si una persona entiende que debe vestirse de saco para agradar al Señor, pues que se vista de saco. No hay ningún problema con eso. Si una persona entiende, ¿verdad?, que para estar más cerca del Señor debe irse a un monte a orar, pues que se vaya al monte. No hay ningún problema con eso. El problema está cuando yo digo que te salvarás si guardas el sábado, que te salvarás si te vistes de saco, o te salvarás y te harás más espiritual si te vas al monte a orar. Ahí es donde entonces, no, espérate. Si tú lo dices que eso es como parte de tu vida práctica, pues hazlo, ¿vale? Pero no le pongas a eso peso salvífico. Yo recuerdo una vez un amigo mío que me dijo, no, lo que pasa es que tú nunca has ido al monte. Si tú fueras al monte, muchacho, tú serías otro tipo de cosa. Yo le dije, es que yo no necesito, con todo vale, yo no necesito ir al monte para orar, chico. Me dice, bueno, lo que pasa es que allí se tienen unas experiencias extraordinarias. Yo le dije, dime una experiencia extraordinaria que tú has tenido en el monte. Me dice, mira, te voy a contar una. Yo he ido al monte un montón de veces y el diablo me ha entrado a pegar. Mira,
Si esa es la experiencia más extraordinaria que ha tenido, yo no la quiero. Porque tú te has zafado de las pedras que te ha tirado el diablo, pero y si a mí me da una pedra, ¿cómo yo le voy a decir a la gente que el diablo me metió una pedra? No hace sentido a la vida cristiana. O sea, fantástico, sí. Si una persona, pues como dice Pablo, pues mira, todo esto puede tener su virtud, ¿verdad? En alguna medida puede tener su virtud, pero esto no es materia de salvación, y mucho menos rebelándose contra el cuerpo, porque ese es el gran problema. El gran problema es que muchos de estos procesos es una rebelación contra el cuerpo. ¿Por qué me he visto de saco? Para darle picor al cuerpo. Pero ¿por qué tengo que provocarle picor al cuerpo? ¿Por qué no puedo prender el aire y orar tranquilo con el aire? Tengo que producirle picor al cuerpo. No, que muchacho en el monte sí es verdad, porque allí pues te cae el aguacero encima y el sol te da y tienes esas vicisitudes, pues de allí. Pero ¿por qué tengo yo que ponerme a esas desgracias campestres que ya pasaron? Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ante ese tipo de experiencia es que la fe cristiana tiene que oponerse, no al hecho de que alguien, mire, yo les digo con toda la verdad, yo tengo muchos amigos adventistas, muchos amigos, y les reconozco, oiga, esa convicción, a tal punto de que el viernes a las 6 de la tarde le pueden llamar para hacer el negocio redondo de su vida. Dicen, no, a esta hora yo no hago negocio así, me gane lo que me gane. Yo creo que eso es digno de reconocerse. Me parece que esa es una postura muy digna de disciplina cristiana. Pero eso no es salvífico. Eso no salva. Eso no salva. Y yo bendigo a Dios, ¿verdad? Por la gente que dice, no, yo quiero irme al monte, quiero dar, pues gloria a Dios. Pero eso no es salvífico. Eso no hace a nadie más espiritual y lo hace más santo. Tal vez lo hace más disciplinado. Y de luego yo creo que a veces necesitamos disciplina cristiana, pero no nos hace más santos. La salvación adviene solo a través de Jesucristo. Bien, ¿cómo cierra Pablo estos versos de este capítulo? En el verso 22, volvamos al verso 22, dice: estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Verso 23. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato ¿de qué? Del cuerpo. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza que es pecaminosa. Porque los apetitos de la naturaleza pecaminosa no se destruyen de esa forma, se destruyen como resultado de la disciplina cristiana. Cuando yo hago noxis cristiana, mire qué interesante, ahora mire el término que estoy usando. Cuando yo hago noxis cristiana, ¿y qué es la noxis cristiana que Pablo recomienda? Cuando yo declaro, oye, yo estoy completo en Jesucristo, Cristo está completo en mí. Entonces, si yo estoy completo en Él y Él está totalmente en mí, entonces mi vida no pertenece a Él. No pertenece al pecado. No pertenece al pecado. Por lo tanto, si mi vida no pertenece al pecado, yo estoy ¿qué? Negado al pecado. Entonces, Pablo dice, mira, la mejor forma, yo creo en la disciplina cristiana, pero yo creo en la disciplina cristiana donde como cristiano hago la introspección necesaria y pertinente para la fe, y es: Cristo está completamente ¿qué? En mí. Y le tengo que decir con todo honradez, cuando uno piensa de esa manera, vence el pecado. Cuando uno no lo vence, es cuando deja de pensar de esa manera. Cuando uno piensa de esa manera, vence la tentación. Mire, la tentación viene porque la mejor definición de tentación es lo que me gusta. Porque lo que no me gusta no me tienta.
¿verdad? La tentación es aquello que está prohibido y me gusta, que no debo hacer y me gusta. Pero cuando esa tentación viene, fíjense que es algo interesante. Si uno reflexiona, si uno hace nopsis cristiana, dice, mira, Cristo está completo en mí, yo estoy completo en Él, no vale la pena. Esa postura es la que vence el pecado. Es la que vence al pecado. Esa es la postura que vence al pecado. Cuando Pablo dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, eso es gnosis cristiana. No vivo ya yo, sino que Jesucristo que vive en mí, está completo en mí. Esa gnosis cristiana es la que vence al pecado. No es un espíritu asceta, que muchas veces es mal o bien interpretado por los especialistas de la conducta humana, que dicen que cuando las personas están condenando muchas veces algo, por lo general es porque están débiles a lo que condenan. Y hemos tenido muchos ejemplos de eso en el proceso religioso. Gente que cuando usted los escucha dice, Dios mío, tienen que estar en una crisis porque caen en esa trampa de condenar una sola cosa en particular, y la están condenando y uno dice que no se está dando cuenta que lo que está es peleando contra sí mismo, consigo mismo. Eso no nace de disciplina cristiana. Disciplina cristiana es afirmar, si yo le pertenezco al Señor, mi respuesta al Cristo de la cruz que murió por mí es que yo no puedo pecar contra el Dios que me ama tanto. Ya que han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Desde luego, Pablo le recuerda que ellos mismos fueron reconciliados en su cuerpo de carne. Y además fueron circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Y Pablo les plantea que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, triunfando en la cruz sobre todo principado y sobre todo poder de las tinieblas. Por lo cual nadie debe juzgarte a ti por lo que comas o por lo que bebas. Claro, déjeme hacer aquí algo que es importante hacer. Pero un paréntesis. Porque no podemos perder de perspectiva la disciplina cristiana. O sea, hay gente que me ha preguntado, y ustedes lo han visto en el programa de televisión muchas veces, lo que Jesús convirtió en la boda de Cana de Galilea, ¿era vino? Sí, era vino. ¿O era jugo de uva bueno? No, era vino. Oiga, ahí hay un especialista, un técnico, un catador. Ese hombre no podía ser tan bruto que no supiera catar bien. Cuando él probó el milagro, dijo que ese era el mejor vino. Y lo que le sorprendía era que el mejor vino lo habían dejado para lo último. Eso es algo que no se podía entender. El mejor vino para lo último. Así es que, ante esa pregunta, sí es cierto, Jesús convirtió el agua en vino. Ahora, obviamente, como hay gente que está en la casa sentado, tal vez con un jugo de China, queriendo hacerle la vida imposible a uno en el programa, dice, ¿y un cristiano puede beber vino? Mi respuesta es bien clara. No. Pero si Jesús hizo, además Pablo le recomendó a Timoteo, no. Oiga, esta islita está clasificada una de las primeras 10 del mundo en una alta incidencia de alcoholismo. ¿Usted se cree que yo voy a ser tan torpe que en un programa de televisión voy a decir, sí, los cristianos pueden beber vino? ¿Sabe? La cantidad de cristianos, de creyentes, que han salido del alcoholismo
que están viendo el programa y dicen, ah, espérate, mira, dice que sí. ¡Eso está bueno! Y después lo devuelvo al alcoholismo, lo meto en la trampa del alcoholismo y destruye el hogar, y destruye la familia, y destruye a los hijos, y destruye su vida, y destruye... No, querido, la disciplina cristiana tiene que ser clara en ese sentido. ¿Qué dice la Escritura? No mires al vino cuando rojea, porque suavemente entra que por el paladar y al final como serpiente muerde. Oiga, si un creyente en Jesús dice, mira, como una cuestión de conciencia, a mí personalmente yo me bebo una copa de vino y no me hace ningún daño. Fantástico. Si su conciencia no le condena, mayor es Dios que su conciencia. Pero déjeme decirle algo, yo he conocido gente, ministros inclusive, que con esa tesis hoy son alcohólicos. Hoy son alcohólicos. Con esa tesis de que no, muchachos, mira, a mí nadie, esto no me gobierna a mí, esto no me gobierna a mí. No te gobierna, pero te bebes 2 botellas. No te gobierna, pero bebes todos los días. Chequéate, a ver, ¿qué define eso? O sea, no te gobierna, pero no puedes ir a una fiesta sin pedirlo o sin llevarlo. Pues entonces, te gobierna. Pues la disciplina cristiana, Pablo dijo, todo me es lícito, mas todo ¿qué? No me conviene. Todo no me conviene. Mire, nada que le haga daño a usted, nada que le haga daño a su familia, nada que le haga daño a sus hijos, nada que le haga daño a su hogar, nada que le haga daño a su bolsillo, nada que le haga daño al testimonio cristiano, nada que le haga daño a su trabajo, usted lo puede hacer. ¿Tan sencillo? No. Por esa razón. Y hay amigos míos que se molestan conmigo y dicen, chico, pero tú en esa postura. Mira, a mí me parece que es una postura pastoral. Decirme, no. Decirme. Porque si te hace daño y destruye tu vida, lo mejor es no. Todo. Va a sonar controversial, pero... Ajá. Sí, espérate que te van a llevar el... Mira, leí en un libro No lo escuches. que la Biblia le dice al judío que puede tomar vino, y el judío toma vino, pero nunca encuentra un vino alcohol. Claro. Sin embargo, la Biblia usted dice, Sí. ¿a dónde están? Ok. Sí. No, y aquí somos, es para eso. Mire, en el judaísmo hay una interpretación bíblica que el judío la hace muy clara en su vida. El judío interpreta el texto que dice que Dios hizo el vino para alegrar el corazón de los hombres. Entonces, como resultado de eso, ellos dicen que el vino, el beber vino no tiene medida. No tiene medida. Desde el punto de vista del contenido. La medida, según el judío, es el estado anímico. Es decir, tú puedes beber vino hasta que estés alegre. Porque ellos dicen, porque Dios hizo el vino para alegrar el corazón. ¿Ves? Ahora, si después de esa medida que es tuya, que no es de la copa, es tuya, si después de esa medida sigues bebiendo, te pones idiota, te pones malcriado, agresivo, tú no eres grato en la reunión. ¿Ves? No eres grato en la reunión. Y por lo tanto, inmediatamente, ¿sabes qué haces? Le cierran las puertas. En una reunión de judíos no puede haber un alcohólico. No. Le cierran la puerta. Dicen, no, esto no es para ser ridículo. Esto, tú tienes que tener la capacidad. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es la mercadotecnia. Imagínense, a un hombre en la televisión, se sienta a ver la televisión y le enseñan la mujer más linda, ¿verdad?
en el carro más lindo, en el condominio más lindo, en el apartamento más lindo, con una copa de alcohol. Y el tonto se cree que por beberse el ron se va a encontrar en ese lugar y termina en una cuneta. Entonces, pues yo creo que la postura pastoral, mire, la postura pastoral debe ser la proverbial: no mire cantino cuando nos vea. Si hay aquel que dice, bueno, yo tengo la capacidad para decir, no, yo tengo la justa medida, pues si tu conciencia no te condena, mayor es Dios que tu conciencia. Ahora, por el otro lado, en la experiencia de la vida cristiana, la libertad no da derecho al libertinaje. Ni tampoco da derecho, ¿sabe qué?, a que caigamos en esa trampa de ridícula, de querer demostrar que somos tan libres en el Señor y tan libres y tan libres. A mí me molesta cuando yo escucho a alguien así decir que pues yo bebo. A mí me molesta, porque ya necesariamente yo creo que decirlo públicamente no conviene. Pues mira, si te bebes una copa de vino, pues bebétela. Haciendo alarde, porque a fin de cuentas yo debo cuidar de mi hermano. De hecho, una vez yo le hablé a una persona de un individuo ministro, y me impactó muchísimo lo que dijo: sí, tú conoces a ese ministro. Sí, por culpa de ese yo fui alcohólico. ¿Cómo? Sí, eso fue lo que me llevó. Me hizo saber que la vida cristiana era tan libre, y uno era tan libre en el Señor, que le hice caso, y cuando vine a darme cuenta, bebía todos los días. Gracias a... la vida cristiana, o sea, sí, estas cosas realmente pues no salvan, no condenan, pero esto no quiere decir, como dice aquí Varón Nuestro, que es un free for all, ¿verdad? No, esto es, hay que aprender disciplina cristiana. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo no deja de recomendarle a los creyentes de Colosas que hay que hacer morir lo terrenal, pero no destruyendo el cuerpo. Si hagan morir lo terrenal, pero no destruyan al cuerpo. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Ámense y perdónense. Refúgiense en la palabra de Cristo. Alaben a Dios en todo momento. Y desde luego da unas exhortaciones ahí a las casadas, y da unas exhortaciones a los maridos, y da unas exhortaciones a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos, indicándole que por encima de la posición y del rol que se desempeña, uno primero es cristiano. Luego invita a los cristianos a orar, y por aquello de que estén un poco molestos con él por lo que él ha dicho, dice: y oren por mí también. Y finalmente les saluda y les dice: acuérdense de mí, de mis prisiones, para que me lleven a la presencia de Dios en oración. Yo creo que deberíamos leer la carta de Pablo a los Colosenses, deberíamos mirarla más, y deberíamos hacer de esta carta una carta de vida práctica. Yo creo que la fe cristiana tiene más contenido práctico que teológico. Más contenido práctico que teológico. Y a veces nos embarcamos más en lo teológico y menos en lo práctico. Y a fin de cuentas, lo que va a hablar bien de nosotros no es lo bien que digamos,
y expresemos la fe. Lo que va a hablar bien de nosotros y de la fe es lo bien que vivamos la fe. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estoy dispuesto a escucharle. Si hay algún otro comentario o algo más que quisieran añadir, con gusto. Bueno, si no, ponemos en pie. Toño siempre está sentado por esta área en el